Hola, ¿qué tal a todos y a todas, si hay chicas? Bienvenidos sean a Rockeando. Bueno, como pueden ver, este video es diferente, es especial, es distinto. Aquellos que sean historiadores del canal, aquellos que hayan hecho una labor arqueológica, se habrán dado cuenta que por allá, muy a los inicios del mismo, se hizo un video sobre la carrera y el último disco de Tool. Y se habrán dado cuenta que en aquella conversación, que en aquellos videos, yo estaba acompañado de un amigo mío llamado José, quien está nuevamente, pero esta vez con el cabello largo y con aspecto más de true. Sí, claro, ¿no? Hay que venir bien underground, true cool, ¿no? Sí, porque la ocasión lo amerita. Bueno, en esta oportunidad no vamos a hablar de ninguna banda, sino que vamos a tener una conversación en torno al metal extremo. ¿Qué es el metal extremo? ¿Qué consideramos como metal extremo? ¿Cuál es su historia específicamente? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuáles son sus orígenes? Y en general, ¿cómo podemos entender este fenómeno? Así que, pues bueno, bienvenido José al canal, gracias por aceptar nuevamente la invitación. Siempre es un placer venir aquí a hablar con vos. Hombre, ha sido un año interesante, ¿eh? Un año difícil. Difícil en unos aspectos, pero al menos la música me ha ayudado, al menos en lo personal. Me gusta que me hayas invitado a hablar de metal extremo porque la verdad no era muy familiar con el género y ya durante la cuarentena me distrajo lo suficiente de una manera positiva. Claro, igualmente. Bueno, el orden del día será una conversación y al final pues hablaremos de lo que vaya resultando, pero tenemos como un itinerario, un índice, un orden del día. Y estará dividido al final en 4 puntos. En primer lugar vamos a hablar sobre una definición de lo que es el metal extremo. En segundo lugar hablaremos de los antecedentes del metal extremo. Como todo fenómeno artístico pues tiene sus causas históricas y vamos un poquito a indagar en ellas. En tercer lugar vamos a mencionar, obviamente no vamos a ahondar completamente en ellos, solo a mencionar cuáles son los géneros que tradicionalmente se consideran bajo el paraguas del metal extremo. Y en cuarto y último lugar plantearemos posibles géneros subsiguientes que llegaron después de esos canónicos que se pueden tal vez considerar como géneros incluidos dentro del paradigma del metal extremo. Esa será como, obviamente no podemos ahondar en cada uno de esos puntos, serán mencionados, serán tratados, pero queda siempre espacio para la discusión posterior. Entonces, punto número 1, definición de metal extremo. ¿Qué entendemos como, o mejor dicho, qué se entiende como metal extremo? Vamos a discutir como la definición canónica o el sentido general de lo que pensamos que es el metal extremo. José, ¿qué nos puedes decir del metal extremo? Pues una respuesta de hijo de vecino es un metal que prioriza más la distorsión, la velocidad, las voces. Es un factor muy importante en el metal extremo, crucial. Aunque puede haber voces limpias, pero tiene que haber un buen juego. O sea, literalmente es un metal que se propone hacer no virtuoso en el sentido de sacar escalas y mostrar una compresión supremamente técnica, aunque habrán casos dentro del mismo metal extremo, pero sí genera da lugar a un virtuosismo en el que el cantante tiene que ser flexible con sus voces para hacer distintos gritos, que eso no es fácil. No. Lleva entrenamiento, años de entrenamiento. Los guitarristas también tienen que saberse acomodar a la velocidad, la batería es indispensable en el metal extremo. Y el bajo, los ritmos, o sea, exacto, el lenguaje rítmico. Y el bajo ayuda mucho a generar la sensación, ¿no? Hay muchas veces que el bajo puede estar también muy distorsionado, sin eso ya se viene dando, y se viene dando incluso en algunos géneros como el pop, yo no sé, algunas bandas ahí que salen en cualquier parte de la ciudad, ya usan pedales de distorsión, pero el metal extremo prioriza que literalmente dar una atmósfera oscura, pesada, o sea, literalmente es ir a la quinta esencia, como diría Fenris, más primitiva del metal mismo. El metal es un género propiamente que empieza a experimentar con la agresividad, que se sienten, al menos en mi parecer, en cierto contexto social, sino que el metal extremo con ciertas condiciones ya en el mundo, bueno, eso no va a ser una clase de historia, pero generalizando, unas situaciones económicas, hay unos conflictos mundiales, las clases medias empiezan a padecer ciertos deterioros, ¿no? Que recordemos que casi todos estos jóvenes que empezaron en metal extremo vienen de una clase media, algunos claro, de clase trabajadora, sienten esas presiones sociales y qué buena manera que recurrir al metal y mostrar más la agresividad que se siente, porque es una experiencia, o sea, es una experiencia del mundo que se refleja en una sensibilidad nueva, de alguna manera, a mi parecer. Entonces, para mí es un metal extremo, un metal que logra reflejar una atmósfera de agresividad.
y ya cada género va a priorizar cierto aspecto de la agresividad, tomando ciertas influencias y inspiraciones de otras bandas, otros movimientos, para lograr algo en específico que quiera ese grupo, ¿no? Sí, sí, sumándome a todas las palabras que dijo José, es importante también tener algo en consideración, y que un poco José ya lo insinuaba. El metal extremo como tal, o sea, no es un género, sino que es como un concepto paraguas que abarca varios géneros. Es una plétora. Si se quiere un paradigma que engloba varios géneros con características comunes, que un poco ya las mencionó José, y yo quiero, digamos, mirándolo un poco históricamente, hacer énfasis también en lo siguiente. Tengamos en cuenta que en los 80, digamos, el metal extremo como tal aparece en los 90, o sea, es cuando ya se empieza a considerar. Hay un grupo de géneros que consideramos extremos. Pero tenemos que tener en cuenta esto, pues el metal siempre ha sido pesado. Si Black Sabbath fue la primera banda de heavy metal de la historia, era una banda que estaba dentro de podría hasta cierto punto dentro del hard rock, pero era un hard rock muchísimo más pesado, muchísimo más oscuro. En los tiempos, en las escalas, o sea, las escalas de blues, sí, totalmente. Las escalas de blues trataban de ser menores y jugar con ciertas figuras que habían en la tradición musical, como el trítono del diablo, Sí. pero jugando eso con un tiempo, porque el trítono del diablo antes era con un violín como Paganini, era como todo veloz y alegre. No, eso tiene que ser denso, como titánico, oscuro. Sí. Pero para los 80 el heavy metal se pule mucho, y aunque hay elementos que siguen siendo pesados, que siguen siendo hasta cierto punto virtuosos, que siguen siendo hasta cierto punto acelerados, el heavy metal ochentero tiene todavía muchas características musicales accesibles, atractivas. Por ejemplo, el canto. Nadie se asusta escuchando a Bruce Dickinson, ni su abuela se va a asustar escuchando a Bruce Dickinson. Aunque hay momentos que generan atmósferas, como el Halloween by the Name, o sea, sí, ese es no, y que mantiene eso por 40 segundos esa voz, sí. Pero no va a ser lo mismo. Pero son momentos esporádicos, entonces hay elementos, las guitarras tienden a ser melódicas, tienden a haber muchos ganchos en las canciones, coro, líneas repetidas. El metal extremo, o los géneros que vamos a considerar de metal extremo, van a quebrantar esos elementos tradicionales, van a irse hacia los costados, más pesados, más agresivos, lo que dijo José, que ya está en ese heavy metal tradicional, pero no explotados de esa manera, no como el elemento central de la música. Entonces, cosas como la distorsión de las guitarras, el sonido general de ellas, cosas como en la mayoría de los casos la velocidad, la propuesta rítmica, la voz, lo que dice José es crucial, o sea, la voz es fundamental. Aunque algunas bandas de metal extremo ocasionalmente puedan emplear voces limpias, se pone énfasis en eso, que es ocasional, porque la base son los gritos, aparece el canto gutural y en general todo tipo de cantos no tradicionales. No, y más que todo la versatilidad, porque es que puedes cantar unas cosas, o sea, puedes encontrar un disco que haya unas voces limpias, pero es que el mismo hombre, no tanto en el estudio sino también en vivo, tiene que un momento u otro empezar a gritar de nuevo. Es como... y eso es un entrenamiento, sí. Eso no lo hace cualquiera. Y otra cosa importante es como el elemento que se quiere expresar a través de ello. O sea, muchas veces la furia, muchas veces la fascinación ante el ocultismo y cualquier tipo de ideología y de modo de entender la realidad que vaya por ese lado, religión, se rompen tabús, se rompen paradigmas, se quebranta en gran medida el metal tradicional y la musicalidad tradicional. Entonces aparecen técnicas, por ejemplo, aparte de las guturales y todo lo que ya dijimos, por ejemplo, en la batería aparecen muchos géneros, el blast beat, aparecen los gritos, aparecen en el black metal se hace popular utilizar el trémolo, picking, las escalas menores que suenan así tenebrosas, crear atmósferas pesadas, como decía José. Entonces, todo todos los géneros, cuando empezaron a aparecer géneros que tenían esas características que se distanciaban mucho del heavy metal tradicional, entonces es cuando podemos decir, estamos ante
un nuevo tipo de bandas, un nuevo tipo de discos, un nuevo tipo de géneros. Aunque cada género tiene sus distinciones y ya las vamos a hablar, las podemos englobar bajo el concepto unitario de metal extremo, porque de verdad es extremo, o sea, le hacen honor a la palabra. Eso es, no sé si tienes algo más que agregar, eso es como a grandes rasgos el sentido de metal extremo. No, pues para agregar es como que también, o sea, y como para dar pie a lo que habíamos discutido, a lo próximo punto, y es que, a ver, un Mayhem no va a salir de la nada, ¿no? O sea, No. o sea, si la generación espontánea no sirve con la biología, mucho menos con la música, ¿va? Siempre está determinado históricamente, ¿no? Claro. Y de alguna manera, y históricamente el metal, si bien empezó siendo un hard rock, un rock con bases de blues, hay un momento en el que hay un quiebre. O sea, hay un poco en la estructura musical, hay un bajista, un guitarrista, batero y un cantante que mantiene un poco la estructura que viene desde el jazz o el blues. Pero la estructura musical cambia. De hecho, y aquí ya para dar pie, mencionando uno de estos videos de especiales que sacó Loudwire el año pasado sobre 50 años de heavy metal. En una entrevista, la pregunta era ¿quién inventó el heavy metal? ¿No? Claro, la respuesta es obvia, ¿no? Pero la cuestión es en qué momento sí empezamos a hablar de que hay un movimiento de heavy metal. Puede haber desde antes ciertas bandas que no son hoy en día metal, pero hay gente muy conservadora que dice que sí, Led Zeppelin, Rush, Purple, yo. Ahí me pongo pues un poco el pero, son bandas muy buenas, pero sí hay un punto en el que uno puede empezar a decir, hay un momento en el que ya se rompen los cánones. De hecho, en ese video hay una entrevista telefónica con Zakk Wylde, del guitarrista y líder de Black Label Society. Sí, que tocó con Ozzy Osbourne. Sí, claro, y va diciendo, vea, Sabbath empezó, pero quien de realmente lo marcó fue Judas Priest. Porque ya con bandas como Judas Priest o Accept, literalmente ya no hay esa cuestión de estar sacando solos así melódicos o mantener así un ritmo muy bluesero. Ya no hay una priorización tanto de las escalas de blues o pentatónicas de blues sino en la guitarra, sino que se empieza a experimentar con el mismo diapasón. Entonces es como que es propio del metal y que algo que pasa hasta el día de hoy. La década pasada se vio también muy marcada en eso en ciertos aspectos, y el metal en parte progresivo que hay hoy en día rompe los cánones. Sí. No, y no es que lo rompa y quiera una cosa, no, los expande. Dice que el metal puede más, sí, rompe límites, sí. Un poco por los avances técnicos que se dan, sintetizadores o la misma producción digital. Entonces es como que de algún modo ya el metal extremo en su momento, si bien se da en el mismo momento que el heavy metal un poco más popular, el glam o el hair metal, en ese momento está estableciendo otros cánones, ¿no? Expande los límites, trae una nueva propuesta y dice, también se puede hacer metal de esta nueva forma, porque propiamente el metal es evolucionar. Sí, está en el espíritu del metal expandir barreras. Entonces, José señala algo así crucial, o sea, todo fenómeno artístico que va apareciendo, en este caso todo fenómeno musical, todo género que va apareciendo, tiene causas, tiene antecedentes, no surge de la nada, sino que en el fondo hay un cúmulo de nuevos sonidos que se van acumulando y que en un punto nos hacemos conscientes de que estamos ante algo distinto, ante algo nuevo. En los 90, a mi parecer, es cuando podemos decir eso, del metal extremo. Cuando ya aparece el black, cuando aparece el death, etc. Pero entonces, una cosa es que aparezca en los 90, pero hay ciertos antecedentes, y con esto vamos al segundo punto de la conversación, los antecedentes del metal extremo. Yo aquí quisiera empezar por poner así como un punto claro. ¿Por qué juzgamos, o por qué yo por lo menos, y ya pues José dará su opinión, porque yo por lo menos entiendo que en los 80 vamos a encontrar antecedentes, pero no todavía los géneros como tal del metal extremo establecidos? Porque para que un género nuevo aparezca, mejor dicho, con postura es esta, lo pongo en otros términos. Un género nuevo aparece cuando nos hacemos conscientes de él. ¿Y cuándo nos hacemos conscientes de él? Cuando ya hay un cúmulo suficientemente robusto, frondoso, de bandas, de discos y estilos que nos pueden llevar a pensar, bueno, estamos ante algo distinto, ante algo nuevo.
Cuando aparecen los géneros más extremos para ese momento histórico del metal, que eran sobre todo el black, el death, el grindcore, es que podemos decir, esto es metal extremo, miremos hacia atrás, a ver qué lo causó, qué causó estos géneros. Y en los 80 aparecen antecedentes. ¿Qué antecedentes hay en los 80 del metal extremo? Es importante esto. Tradicionalmente se considera dentro del metal extremo géneros como el black, los que ya mencioné, black, death, grindcore, pero también se mencionan cosas como el thrash, como el doom, que son géneros más ochenteros, sobre todo el thrash. El thrash es súper ochentero. Es absolutamente ochentero. Las primeras manifestaciones en los principios de los 80, mediados de los 80 explota, y de hecho en los 90 muere, no solo no aparece, sino que en los 90 muere rotundamente. Entonces, a mi modo de ver, el thrash todavía es un antecedente, el doom todavía es un antecedente, y ahorita los discutimos más cuando vamos a los géneros tradicionalmente. Pero hay una serie de discos y bandas raras que aparecieron por ahí, que era muy difícil clasificarlas y que obviamente por ser tan adelantadas a su época eran incluso denostadas totalmente por la crítica, por los fans. Y no fue sino hasta que se vieron sus consecuencias en los 90 que se les prestó más atención. Vamos a tocar brevemente cada una de ellas. Yo quisiera empezar por bandas que todavía estaban muy cercanas al heavy metal, o que eran más de heavy metal, pero que ya estaban haciendo cosas raras. ¿Qué le parece empezar por Venom? Pues es que hay que empezar por Venom, huevón. Es que si no empezamos por Venom, no sé por qué vamos a empezar. O sea, yo no sé entonces tu concepto de empezar si no es por Venom. Venom publicó por allá en los 80, principios de los 80, el Welcome to discos Hell, como el Welcome to Hell y como el Black Metal. aunque también el At War with Satan tiene unos elementos muy buenos. ¿Qué nos puedes decir de Venom? ¿Qué caracteriza a Venom? ¿Por qué Venom era tan rara, tan distinta? Es gracioso porque yo me puse a escuchar ya otros géneros de metal extremo, los antecedentes, cuando yo ya estaba hastiado de 3 meses sonando 12 horas seguidas black metal, ¿no? Yo dije, bueno, me gusta, voy a seguir explorando el black metal, pero tengo que ir a las putas bases, ¿no? Entonces, es curioso porque cuando empecé a escuchar bandas de black metal, que ahorita vamos a tocar el tema de que el black metal puede parecer un género muy monótono, pero no lo es, hay unas variaciones y hay unos precedentes que marcan unas variaciones de estilos. Entonces los vamos a mencionar, o quiero mencionar yo algunos. Yo dije, bueno, vamos a ir a Venom, no, vamos a escuchar el Welcome to Hell, y literalmente eso se me hizo muy raro, porque la primera impresión que me dio, una impresión, como vuelvo a decir, de hijo de vecino, de ciudadano a pie, es un jodido Judas Priest que le aumentó a la distorsión y como que haciendo cover de Motorhead, ¿no? O sea, fue mi impresión general. Yo dije, esta cosa está muy rara, y se me hizo más raro que se le clasificara dentro del New Wave of British Heavy Metal, porque tenemos bandas como Diamond Head, Saxon, Iron Maiden, obviamente. Def Leppard. Y yo dije, Venom, ¿cómo va a cuadrar con esa gente? No. O sea, si lo haces por una mera categoría histórica, estadística. Porque son ingleses, tal vez. También es como, pero yo cuando escuché eso yo dije, no, esa mierda no, simplemente pega porque esto en el momento, ¿va? Pero literalmente el sonido es una cosa de locos, porque sí, se inspiran mucho en Motorhead. O sea, Motorhead es una influencia, es otro importante para el... Sí, para el metal en general. Es decir, yo creo que un metalero que venga y diga, yo no escucho Motorhead, es que está muy pegado del metalcore o del post-metal, pues sí, porque ya le tocó otros tiempos, ¿no? Pero uno que sí, al menos yo que creo que desde joven he estado escuchando el metal clásico, se me hace necesario y imprescindible Motorhead. Bueno, esta gente viene a coger el speed metal de Motorhead, que es un heavy metal, como dices, mal tocado por aumentar la velocidad. Pero literalmente ya hay una propuesta de generar atmósfera, ¿va? No es simplemente ser brutales, rápidos o meramente agresivos. Y aquí hay una cuestión que quiero resaltar que puede ser un poco cansina, y es el tema como el satanismo en el metal, ¿no? Si bien ya estaba en el ocultismo, al que iba a veces Black Sabbath o quién sabe un Led Zeppelin, es como, bueno, haciendo la distinción de que Led Zeppelin no es metal del todo. No. La cuestión es como que esta gente literalmente propone toda una performática que es, no, es que nosotros estamos en guerra con Satán,
La música de Satán es el metal negro, el black metal, La imaginería, la todo, ingeniería, todo. pero ya es una propuesta, porque es decir, nosotros no vamos a tocar aquí simplemente cuestiones como quiero ser rebelde o de cuestiones sentimentales y dolorosas, no, vamos a hablar de lo que es la necesidad pura, ¿no? Ya esa intención, y creo que esa intención junto con la composición que lograron hacer en esos primeros 3, 4 discos fue fundamental para Sí. bandas del thrash o del mismo death y black metal Sí. que vendría después. O sea, para mí Venom es un sonido muy innovador en su momento y a la vez su intención, su puesta en escena va a marcar un montón de contenidos en la cuestión de propósito de generar atmósfera, ¿no? Sí. Sí, es que con Venom nos encontramos ya características muy distintas al heavy metal tradicional y que los alejan de ese heavy metal. Tenemos las voces que no son cantos, sino como una suerte de gritos ácidos, raros. ¿Sí? Un marica cantando mal. Tenemos, sí, y eso es importante Es para ese tipo de importante, música, claro. cantar mal en sentido tradicional. Pero cantar mal con su truco, Sí. Sí. Tenemos en Venom también la producción, esa producción precaria, cruda, ácida, muy poco pulida, como muy poco glorificada si se quiere. Y la temática, o sea, la estética general del grupo era muy diferente. En gran medida el metal extremo aparece como una reacción ante cierto conservadurismo, ante cierta cultura conservadora. Y una de las cosas pues que se rechaza desde el metal extremo es ponerle tabús a cosas como el ocultismo, el satanismo, y estas bandas empezaron a ser muy explícitas, o la brutalidad. no al nivel de las que llegarían en los 90, es que ya se iban hasta tomar armas prácticamente, Sí. y ya lo hacían de manera muy dedicada, pero ya tenemos elementos como eso, las voces, la construcción de las canciones, la atmósfera, la producción, el canto, las temáticas, que empezaban a crear, a hacer un heavy metal muy raro. De hecho muchos le llaman a Venom speed metal, porque es como un heavy metal pero precario, sin melodías muy laboriosas, sin solos espectaculares, sino mucho ataque, o sea, con un espíritu como muy punkero si se quiere. También heredaba mucho de Motorhead, que es otra banda importante. Motorhead también fue una de las primeras en poner un canto no tan tradicional, hacer una estructura de canción no tan tradicional, sino más directa, más cruda, más enfocada a la velocidad muchas veces si se quiere. Pero Venom fue un gran referente para. De hecho, muchos dicen que en el disco Black Metal se inventó el Black Metal nada más porque tiene el nombre Black Metal. Nuevamente, es un antecedente. Es un antecedente clave, importantísimo, pero no podemos decir que es de Black Metal porque Black Metal no existe. No, lo que hace Venom es poner sobre la mesa una propuesta, Sí. de la cual se va a alimentar un movimiento después que se va a hacer el black metal que conocemos hoy en día, ¿no? Vamos a decir que tuvieron la intuición de ponerle acertadamente el nombre Black Metal a ese disco, a pesar de que el sonido iba a tener características más distintivas ya en los 90. Claro. Otra banda que a mi modo es crucial, y creo que no la, porque esta discusión ya la hemos venido teniendo desde hace un montón de días. Desde que descubrió el metal extremo estamos hablando, ¿no? Hay una banda que ya a mí se me olvidó mencionar, no sé si ya la tienes referencia o la has escuchado con detenimiento, que también tuvo cierta innovación, que es Merciful Fate. Ah, no, claro. Específicamente King Diamond, su frontman, su vocalista, que también tiene la banda King Diamond. Porque lo que hizo él en primer lugar es pintarse la cara. Un elemento crucial, como lo pueden ver ahí. Claro, ahí el Fenris. Lo pueden ver ahí. Eso va a ser crucial después para el black metal. Y las temáticas que, o sea, King Diamond contaba historias de terror, contaba historias satánicas, contaba historias de brujas. Todo ese álbum de Abigail que sacó en solitario es un álbum conceptual bien logrado. Putísimo, una berraquera. De hecho, en el primer disco de Merciful Fate, Melissa, hay una canción donde narra la batalla entre Dios y Satán. Que eso ya lo venían haciendo gente como Venom, pero de todos modos no es tan mal alimentar la propuesta. No, ellos estaban contribuyendo a ese Claro. que se pinte la cara, que tenga esa voz tan particular. Sí. No las voces agudas, porque eso no va a ser, al menos no en el primer black metal empleado en los 90, pero cuando hace la voz más rasposa, porque él como que personifica, él tiene como que esa teatralidad, de como que va contando historias, modifica la voz en función del personaje. Sí, brutal, King Diamond. Sí. Y Merciful Fate viene con unos riffs y un ritmo Son oscuros, esa mierda es... No, es que los conservadores tienen razón en querer censurar todas esas bandas porque
literalmente van en contra de la comodidad tradicional hasta ese entonces. Otra cosa, ya sería bueno hablar en otro video, es hasta qué momento el metal se ha vuelto algo, un elemento tan propio de la cultura pop actual que es ya incluso hasta ser metal puede ser conservador, pero bueno, Sí, eso ya es otro tema, ¿no? un elemento Pero en su crucial. momento, esa gente literalmente le hizo que toda esta gente clase media, conservadora, estuvieran urticaria. No, es que definitivamente es una reacción muy fuerte contra el conservadurismo cultural y obviamente era escandaloso, era verdaderamente escandaloso. Más escandaloso que otra gente como el pop, como Madonna. Porque si bien Madonna llegó a ser transgresora con la cuestión de la liberación sexual, pues es que la liberación sexual es desde los 50. Entonces era como algo ya tan permeado en la Sí, juventud que... Y ya estaba como muy absorbido por la misma cultura pop. El hecho de que ella sea un baluarte de eso muestra que ya estaba muy absorbido por la cultura pop, ya no era tan transgresor. Claro, Solo entonces- para unos viejitos calcinos que todavía creen que vivían en el siglo XIX. Sí, pero claro, pero para las clases medias más acomodadas de este primer mundo, ¿no? Y en buena parte al día de hoy hasta en el tercer mundo. Un día Sí. estaba andando con una camiseta de Rammstein por allá en el centro y una señora me dijo que salva de sana y rompe las cadenas es Cristo. Hombre, Latinoamérica es interesante. Ese es de metal, ¿va? Sí, sí. Es muy más que todo metal extremo, porque, hombre, Rammstein es hasta pasable, pero... Y es normal que... Pero la gente se escandaliza de verdad con esto, ¿no? Por eso viene bien limpio para que no crean que soy parte de sectas satánicas. Aquí El ocultista. el ocultista es este hombre. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa que veo que se está alargando un poco. Vamos a continuar con esta conversación, vamos a seguir hablando de los antecedentes y ya después hablaremos de los géneros que se consideran canónicos dentro del metal extremo y aquellos que se pueden considerar dentro del canon del metal extremo. Mucho para reunir, ¿eh? Sí, ya volvemos.